que me vean, porque estoy pequeñito. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la tertulia del mes de junio de la Asociación de Mujeres Universitarias. Y lo primero que vamos a hacer es una introducción de la que se va a encargar Cristina Malena. Nos va a hablar sobre Selva Almada y el que traemos, que no es un río. Yo voy a hacer la presentación. Muchas gracias, Ana. Voy a hacer la presentación y mi opinión sobre el libro especial. Eso lo voy a dejar para después cuando escucho todas las opiniones. Selva Almada es una argentina que en realidad es imposible no hablar de Selva Almada y pensar qué es lo que está pasando con las escritoras, con la voz femenina en la literatura hispanoamericana. Y hablo de hispanoamericana y no latinoamericana porque realmente yo de Brasil no la conozco, tampoco sé mucho de la latinoamericana, pero es por la lengua, es lo que uno más fácil. Han surgido en los últimos 15, 20 años, en estas generaciones que han nacido en los años 70, 80, una cantidad enorme de voces femeninas, por más que han surgido como algo, un fenómeno de un boom, es en realidad que se está visibilizando mucho más la escritura femenina. Muchas de estas autoras son en enorme cantidad, que tienen, además no solo son conocidas dentro de América Latina, sino que tienen ahora con una trascendencia, yo diría casi universal, porque son publicadas en muchos idiomas, han ganado muchos premios internacionales. Ellas reniegan todas, casi todas, de la palabra mujer. Como dijo Leila Guerriero, aquel famoso latinoamericano de los años 60, de los años 70, fue el boom de la testosterona. Ahora no es bueno hablar del boom de la progesterona. Entonces, ellas dicen que no es como un boom, sino que realmente la palabra es visibilizar a las mujeres, porque lo que sí critican, y tienen, por lo menos mi punto de vista, critican del boom latinoamericano, que fue en realidad, fue un marketing editorial que ocultó a muchas autoras latinoamericanas, de Elena Garro en México, María Sara Gallardo en la Argentina. Entonces era la visibilidad de lo más querido. No cuestionan la calidad de los autores, pero sí cuestionan el hecho de haber de alguna manera ocultado tanta voz. Y dentro de esto está Selva Almada. Selva Almada es argentina, nació en 1973 en una provincia, porque normalmente lo que se asocia con la Argentina es Buenos Aires y todos los escritores que han nacido en Buenos Aires o que han escrito literatura muy urbana, ¿cierto? Ella se define a sí misma como una escritora de provincia, tomando una definición, bueno, de estos escritores mujeres. Ella es realmente de la provincia de Entre Ríos, y esto es importante para que entendamos dónde se ubica el libro. Nosotros tenemos en la Argentina nuestra propia Mesopotamia, que es entre es la Mesopotamia, que está entre dos grandes ríos, que son el río Paraná, que viene desde Brasil, Baja, y el río Uruguay. Conforma la Mesopotamia argentina 3 provincias: Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Ella es de Entre Ríos, no nació en la costa de Entre Ríos, sino en el medio. Se crió como una chica de un pueblo pequeño, y después se fue a la capital de la provincia de Entre Ríos a estudiar. Estudió primero periodismo, después literatura, porque estudiando periodismo se dio cuenta que lo que realmente le gustaba más en realidad era escribir la narración más que el periodismo.
Y empieza con poesía, pero se da cuenta que la poesía no es fuerte. Se va a Buenos Aires, de ahí empieza a publicar, y esto también es otro fenómeno, y que en la Argentina empiezan a surgir muchas autoras y autores que publican después de la crisis del 2001, que ustedes conocen, el Corralito, etc., empiezan a surgir pequeños sellos editoriales, que algunos después se convierten en importantes, como Eterna Cadencia, etc. Y ahí es donde todas estas escritoras, entre ellas Selva Almada, empieza a publicar. Ella primero poesía, ¿no? Y después publica unos cuentos, niños. Y su gran despegue empieza con El viento que arrasa. El viento que arrasa, que es como una especie de, usemos la palabra bullying, pero no en el sentido de, sino que realmente es un despertar para mucha gente. Y hay una crítica intelectual argentina muy destacada, que es Beatriz Sarlo. Y es Beatriz Sarlo que de alguna manera la que da el empujón a la obra de Selva Almada cuando dice de dónde sale esta escritora sorprendente. Y la define, dice, es literatura de provincia, como la de Carson McCullers, por ejemplo, regional frente a las culturas globales, pero no costumbrista. Justo al revés de mucha literatura urbana que es costumbrista sin ser regional. Selva Almada justamente tiene sus raíces y va a reflejar y refleja siempre lo que sucede en esa zona de la Mesopotamia y también en una provincia que no es la Mesopotamia, pero lo mismo, porque justamente El viento que arrasa es en la provincia de El Chaco. La lleva a ganar con este libro muchos premios y en el año 2019 Selva Almada gana el premio a la primera obra por su traducción al inglés de Dinero. Escribe después otro libro que es El viento que arrasa, es un tema de la religión y de las relaciones familiares con 4 personajes. Ella lo había empezado como un cuento y luego introduce otros personajes y la religión a través de uno de estos predicadores evangelistas, y donde el paisaje ya tiene fuerza. Esto es la naturaleza, la relación entre la naturaleza y los personajes, porque la naturaleza en realidad es un personaje más de la obra de Selva Almada. Luego publica Ladrilleros, otra obra muy interesante, donde se dan ahí sí las rivalidades, los odios y las venganzas entre 2 familias, pero donde toca además las relaciones homosexuales y también describe el sexo heterosexual, de una manera que no es muy habitual en la literatura argentina, que ella misma dice es la relación sexual gozosa, que es lo que de lo cual hay que hablar. ¿Cómo has dicho? El gozo del sexo, es lo que ella pone ahí también en Ladrillero. Y luego tiene una obra de no ficción, que realmente es estupenda, que se llama Chicas Muertas. Chicas Muertas, que es en realidad, ahí pone el tema de los femicidios. Pero siempre sus obras parten de una anécdota, algo que ella escuchó. En este caso, cuando ella tenía 13 años, en un pueblo vecino, matan a una chica en su habitación, donde la chica dormía. Crimen que nunca se resolvió, pero del cual ella se entera y dice, es que de golpe sentí que en un pueblo de provincia, tranquilo, donde no pasa nada, en realidad eres un adolescente y te pueden matar. Busca otros 2 casos, entonces se basa en este caso, más otros 2 casos más en 2 provincias distintas que investigan mucho, porque son crímenes no resueltos. Nunca aparece un culpable en estos 3 casos. Bueno, hay muchas cosas para
decir, de Selva Almada, pero es importante tener en cuenta que ella se nutre mucho de la literatura sureña de Estados Unidos, de la literatura gótica. Lee mucho a Faulkner, a Carter McCullers, lee mucho a Flannery O'Connor, mucho. Ella se declara gran admiradora de la literatura norteamericana. Y por eso, en el caso del Viento que arrasa, hay un predicador, pero ella dice que siempre en las novelas del sur, siempre aparece un predicador, un vendedor de Biblia. Es muy importante en la obra de Selva Almada que no pasa en ninguna urbe, no transcurre en Buenos Aires, y como ella dice, yo textual, lo que me gusta mucho poner en cuestión que todo tiene que pasar por Buenos Aires. También, por supuesto, hay en su obra como referencias a actores argentinos, ¿no? Hasta incluso al Borges la cuestión de la rivalidad, de los hombres, etc. Y toda su obra se caracteriza por este lenguaje muy preciso, de gran intensidad poética, y como decía antes, Selva Almada trabaja mucho con el paisaje, integrado a la trama como personaje, más que como escenario. Y también otra característica, que es lo que a ella le gusta, es que todas sus obras son diferentes. Y lo que también me importa a ella, dice, lo que más me interesa tal vez es encontrar el tono, el estilo, la voz, algo. Y después no me importa mucho qué es lo que va a pasar o cómo va a terminar la obra. Pero sí, una vez que tengo el tono, ahí sí recién me pongo a escribir. ¿Qué es lo que le pasó sobre todo con esta obra? Bueno, realmente yo me quedé muy impresionada, leyendo mucho sobre Selva Almada, escuchando sus entrevistas que están en YouTube, que se las recomiendo. Es una persona, aparte de ser para mí bonita físicamente, tiene un acento diferente al de que hablamos las de Buenos Aires. Tiene este acento de Entre Ríos que es más suave, más delicado. Además de ser muy inteligente, se declara feminista, muy feminista, pero al mismo tiempo capaz de meterse en la mente de los hombres. Y creo que de esto vamos a hablar ahora, en la mente de los varones y cómo ella los ve. Y creo que me he extendido muchísimo, así que... Y bueno, y ahora... Muchas gracias, Cristina, una magnífica presentación. Muchas gracias. ¿Algunas de las que estáis al otro lado de la tercera dimensión queréis empezar? La tercera dimensión. ¿Queréis que empiece yo? ¿Se me oye? Venga, García, que seguro que tiene Vale. mucho que decir. Porque además voy a ser breve. Voy a ser breve. Me ha encantado la presentación de Cristina. ¿O me oís bien? Porque yo oigo todo como muy... Sí, Retumba. claro. No, Sí, no. claro. Una pregunta. Ahora me oís vosotras con el Voy a intentar apagar el teléfono. Sí, mejor. Nuestro micro de ahí del ordenador. Mejor. No, ¿ahora me oís? Sí. ¿Ahora me oís? Maravilla. ¡Ay, qué maravilla! ¿Me oís, verdad? Sí, sí. ¿Me oís? Sí, ¿No me oís? sí, ¿No se oye? que sí, que ¿Me oís sí. o no me oís? Que sí, que sí. No, vosotras, pero bueno, voy a ser breve. A mí me ha gustado mucho la presentación de Cristina. Ha hecho que entienda Ahora no se escucha. Ahora nada. Carviñe. No, es que no funciona su ordenador. un poco porque la obra no me aburre. La encuentro además demasiado localista. Y creo que muchas gracias también a mi Nina por el diccionario, porque, bueno, de gran valor. Si no es por mi Nina, yo no entiendo la obra. Bueno, pero yo creo que si una obra es grande, si una obra pretende llegar a alguna parte, tiene que tener un vocabulario de comprensión universal. Lo he comparado un poco con las obras de alguien que escribe desde el sur de los Estados Unidos
y escribe todo tal y como hablan los negros del sur de los Estados Unidos de poca educación. Entonces, eso, por ejemplo, para un británico sería inabordable. Y yo me he sentido como un británico no pudiendo abordar una obra que en principio está en español y que yo no entendí. Luego, algunas situaciones que son muy ajenas a todo aquello que yo vivo y que me han resultado desagradables. Personajes desagradables, personajes violentos, dando valor a cosas que en mi mundo no tienen valor. Yo recalco en todo esto porque me da la sensación de que igual a mí no me gustó porque es algo muy alejado de la línea en la que yo me muevo, ¿no? La línea intelectual, literaria, el día a día mío. Y entonces la falta puede ser mía. Pero a mí no me ha gustado. ¿Y cómo se desarrolla? Lo que sí me ha gustado, y ahora Cristina me ha hecho recordar, es cómo la naturaleza es un gran protagonista dentro de la obra. Y eso sí me parece para recalcar y para valorar. Y los personajes, pues ya os he dicho, además son manidos, me noto mucha influencia de Faulkner, pues salvando las enormes distancias entre ella y Faulkner. Y otra imitación, pues puede ser una imitación, y en este caso es una parecida. Y no voy a decir más porque estoy siendo terriblemente negativa y no es visto, pero eso es lo que me ha parecido. Gracias por escucharme. Gracias, Garbiñe. Marité, ¿quieres continuar? No se oye. Enciende el micro, por favor. Ya. ¿Aquí? ¿Ya me oyen? Fenomenal, sí. Perfecto. Bueno, ok. Cuando Cristina estaba hablando, se oía un ruido de fondo. ¿Alguien estaba en la sala? No. La música, La música. que ya no la tenemos. Ah, bueno, qué pena, porque muchas cosas, Cristina, mañana me tienes que repetir tu presentación. Bueno, no, pero muchas cosas sí las entendí. Gracias, Cristina. Bueno, al contrario de Garbiñe, a mí sí me gustó mucho la novela. Y también al contrario de Garbiñe, porque es un ambiente que yo sí viví, es un ambiente que es muy cercano a mí, especialmente porque cuando nosotros vivimos en el Brasil, vivíamos en un pedazo de lo que se llama el bosque atlántico, la selva atlántica, la mata atlántica que llaman los brasileños, que era que se extendía en todo el Atlántico suramericano y también llegaba a la Argentina. Esa selva atlántica ya no existe. Entonces, una cosa muy interesante es cómo ese monte, lo que ella llama el monte, es el mismo monte que yo viví en el Brasil, en el lugar donde yo vivía. Los animales, los nombres de los animales, Yararaca, Yaracurí, todos son iguales. O sea, uno se da cuenta de que es el mismo pedazo de tierra. Bueno, entonces, con respecto a la novela, sí, me parece que es una historia por un lado, de sueños y de fantasmas, ¿no? que se están alternando y que permanentemente esos sueños fantasmagóricos y esos fantasmas oníricos son esa línea tan sutil, tan suave que existe entre la imaginación y la realidad. Los fantasmas aparecen como un recuerdo en el presente y los sueños como recuerdos del pasado. O sea, es muy raro cómo esos dos entes, sueños y fantasmas, se entrelazan en la novela. ¿Qué más quiero decir? Bueno,
la novela, uno de los temas centrales de la novela es la pesca de la raya, ¿no? Que me parece muy interesante porque es como una especie de rito de iniciación eminentemente masculino, ¿no? Muy primitivo. Uno no puede imaginarse que algo tan primitivo exista no sé cuándo, me imagino que la novela debe estar situada en los años 70, 80 del 2000. Uno no se puede imaginar que esos tipos de ritos tan primitivos todavía existan en esos lugares. Los personajes también son personajes toscos, solitarios, parcos de frases. Marité, espera un segundo. Un segundito. Con respecto a esto, en realidad transcurre más o menos en nuestra época y en realidad esto fue un caso real. Le contaron la anécdota de cómo se había, por ejemplo, siempre de una anécdota saca era un caso real de alguien que por un tiro mataron a una raya, que además ella se sorprendió porque la raya en realidad no es tanto de mar dulce y que fuera de esa manera en el río Paraná. Pero sí, pasa una cosa con las rayas, porque yo he hecho snorkel en ríos en México, y las rayas suben por las desembocaduras de los ríos. Sí. Claro, y esto es del delta. Y las he visto, vamos. Quiero decir. Sí, y esto tiene su lógica. Perdona, Maritza, pero quería aclarar. Sí. Pero no es... Claro, yo me imaginaba, yo lo puse más o menos en los años 80 o 70, 80, porque miré lo del túnel, cuando construyeron el túnel fluvial que conecta Santa Fe con Paraná, y eso fue construido en los años 70 más o menos. Entonces yo dije, bueno, puede ser que la novela sea más o menos de esa época. Pero bueno, todavía más extraño, si es más reciente inclusive, porque sí, me impresiona, esa tosquedad, el hecho de que los personajes sean toscos, primitivos, solitarios, parcos en palabras. El idioma que ella usa, por un lado, es como una escritura como si fuera invisible, como si fuera respiración. Ella, por ejemplo, dice, hizo así. Entonces, él hizo así. O sea, uno tiene que imaginarse cómo fue que lo hizo, ¿no? Hizo así, o sea, un gesto que ella no explica, porque no necesita explicarlo, no necesita puntuar esas frases. Es importante que sean así, etéreas, invisibles. Pero por otro lado, tiene a veces frases muy precisas, como aforismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa es divertirse un rato y otra armar familia. Eso está absolutamente, ¿no? Es impresionante, es un marco increíble lo que ella pone ahí. La otra, algo le molestaba de su presente en ese lugar de mala muerte y algo de su pasado, como si fueran dos personas distintas, que solamente se parecen en la incomodidad, ¿no? También eso es un mini cuento lo que ella dice en esa frase, ¿no? Me pareció precioso. Con respecto a la naturaleza como protagonista también, y eso ya me hizo sentir inmediatamente transportada a la naturaleza que José Eustacio Rivera describe en la vorágine, ¿no? Una naturaleza, una selva telúrica, una selva que, como termina la vorágine se los traga, ¿no? Esta selva también se traga a las personas. Bueno, y creo que eso era todo lo que quería decir. Muy lindo, por ejemplo, me pareció la escena
cuando Aguirre lleva a una de las niñas a Santa Fe a comprarle un vestido. Entonces, de una dulzura, o sea, este tipo, Aguirre, que uno se lo imagina, ¿no? Un machazo, ¿no? No, él va con una de las niñas a comprar un vestido y se queda más o menos atrás sin decir una palabra hasta que la niña escoge el vestido que quiera y él lo paga, ¿no? Increíble, o sea, personajes también tan absolutamente contradictorios, ¿no? Y bueno, sí, una cosa quería decir con respecto a la naturaleza, que también me hizo acordar mucho de la novela de la chica salvaje, de Where the Crawdads Sing, ¿no? Y yo no estuve en esa tertulia, pero ustedes estaban diciendo que Crawdads, no sé qué traducción le pusieron, pero son cangrejos, los crawdads. Bueno, y en este caso la naturaleza tiene más o menos el mismo sentido que lo hace, que tiene la chica salvaje, ¿no? Una naturaleza que lo envuelve todo, una naturaleza de un gran protagonismo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Maribel. No sé de dónde sale la música. Aló, ya. Vale, genial. Bueno, Ángeles, ¿no? Eres Ángeles. ¿Empiezo yo? Bueno, claro. Vale. Si te apetece, si te Sí, encuentras incómoda. sí, no. Algunas palabras que gracias a mi niña el vocabulario he podido entender. Digo, pero aparte de la comprensión del libro, me ha gustado mucho las descripciones de la naturaleza, incluso de los mismos personajes. Me ha resultado como fotografía, como instantánea, donde no solamente se ve la imagen, sino también se siente las emociones que tienen, ellos. Por ejemplo, cuando está peinando a su madre, no sé, te transmite una cierta ternura a pesar de la tosquedad de los personajes, ¿no? Y luego también las descripciones ágil y rápido, pero algunas veces capta incluso el ambiente del calor, el bochorno, Julio. la embriaguez. Julio. Lo transmite muy bien y luego ya no Julio. sé, palabra a vosotras, gracias. Ponte algo para salir, ¿no? No vas a ir igual a la mar. Que te pongas algo para ir luego a la... Que te pongas algo para ir luego a... No. Así va. Ni unos... No quiero pasar calor. Si no hace calor, hace frío. Estás equivocado, hace frío. ¿Hace frío? Viento, es que hace viento hoy. Ahora está en silencio. Ay, disculpa, Ángeles. No, nada, ya he dicho los personajes. Os quiero dejar a vosotros hablar un poco también, pero a mí lo que me ha llamado la atención ha sido cómo se siente, no solamente una descripción visual, sino se siente la embriaguez, la calidez de la selva, el río, la densidad de la atmósfera, se deja sentir. No sé. Incluso a mí me ha recordado mucho, porque además lo tenía súper reciente, a La chica salvaje, ese olor del río, de esa humedad, esa cosa. Era como si de repente hubiéramos continuado como en el mismo escenario o un poco del anterior, ¿no? Sí. Ya está, gracias. Mercedes Osorio, ¿quieres continuar? Pues primero tengo que darte a ti las gracias por hacer semejante favor, que me ha leído el libro entero para que yo no tuviera que leer. Hay que agradecerle mucho a Ana. Madre mía. Ana y mi niña han colaborado enormemente para esta tarde. No me lo podía creer cuando me dice, te lo voy a leer. ¿Qué dices? Bueno, yo casi todo está dicho, pero lo que más me ha gustado es que estemos en una isla o no, el agua es desplazamiento y de esa manera la lectura de esta novela nos arrastra suavemente por personajes y lugares. La verdad es que es muy suave, el tema no importa demasiado, pero la verdad es preciosa.
si pasas de las tosquedades, de las brusquedades, de las violencias, es una verdadera dulzura. Está muy bien hecha y a mí la narración me ha parecido espectacular. Así que se puede Yo, como considerar... por incidente, me gustaría hablar porque he venido a ver si entre todas me hacían gustar el libro. Cuando termine voy atrás tuyo, Mercedes. Vale, venga, sigue. Ya puedes, porque lo demás está todo dicho. Es una presentación maravillosa, Cristina. Bueno, a mí en principio que fue una sensación muy rara. No me gustó. Le encontré un estilo tipo telegrama, quizás para una obra de teatro. A mí me gusta mucho más la literatura cuando es muy descriptiva. No sé, Frost, Mujica Laine, John Steinbeck, ¿no? Que se enrollan hablando mucho a lo mejor para describir algo. Entonces, por ahí no me gustó. Me siento satisfecha cada vez que un libro, por ejemplo, a nivel de lenguaje, con lo cual soy bastante obsesiva, me aporta algo que yo tenga que buscar en el diccionario, me lo enriquezca. Y noté que era un lenguaje vulgar, evidentemente, de una zona que no representa toda Argentina. Yo, que soy de Mendoza, tuve que usar muchas veces para ver qué quería decir. Y no sé, entonces, como, digamos, como uso del lenguaje, no me gustó. Como trama, yo al contrario, como argentina, yo pensaba, digo, uy, pobre la española con este libro, porque si a mí me está costando, me pareció que era tan de un lugar, ni siquiera de un país, de un lugar, que, no sé, ya te digo, me costó que me gustara. Por otro lado, lo que sí notaba, como que no podía dejar de leerlo. Había algo que me hacía continuar. No sé, por ejemplo, desde el principio te das cuenta que hay algo en el ambiente que es amenazador, desde que comienza, por ejemplo, y no sabes por qué. Entonces eso sí te mantiene muy atento. Exactamente. ¿Qué va a pasar? No sabes por dónde va a salir, pero sabes que algo malo va a pasar, ¿no? Y lo que sí me gustó, que también creo que eso me hacía mantenerme muy atenta, era el juego que hace con la secuencia de los hechos y los tiempos. Entonces hay que estar atenta porque de pronto es el pasado o es el momento actual, ¿no? Entonces eso sí. Me imaginaba también al relator como realmente un personaje también de la novela, por el tipo de lenguaje que utiliza, porque uno puede, que quizás es lo que hace Faulkner, usa, como dice Garbiñe, el lenguaje que usan ciertos sectores sociales, pero cuando él está describiendo la acción, no hace incorrecciones, como por ejemplo ella que dice la calor, que dice cosas que no son... Es correcto, pero la calor y es calor, pero están admitidos. pero cambian el artículo. Cambian el artículo. Pero calor, ella quiere no decir calor. que no cambia el lenguaje, que el lenguaje del narrador no es neutro. Porque siempre tuve maestras y tuve un único señor que fue un maestro y fue además como hacer concursos y demás. Y yo tendría 8 años. Me quedó grabado, entonces creo que tiene que ser traumático, por eso no lo cambió. Cuando dijo, chicos, por favor, acuérdense siempre, porque hablan muy mal del nivel del lenguaje de ustedes, 2 cosas. No es el sartén, porque es la sartén, y no es la calor, porque es el calor, a no ser que sea una licencia poética. Claro. Y acá si yo estoy Pero tú, es una yo licencia. Gilda, yo creo que tú lo que estás intentando expresar es que cuando habla el narrador, el lenguaje no es neutro.
sigue siendo lenguaje afectado Exacto. por el lugar. Es cierto, es Claro, cierto. no puedo que lo esté contando. Pero creo que Entonces, por eso, a ver si sigamos con las opiniones. Hay ruido. A ver si me convencen porque tiene que gustar. Y algo que dijo la segunda señora que habló, Marité habló de sueños y fantasmas. Sí. Los sueños los tengo todos cronometrados, pero los fantasmas, ¿cuáles son? Los que vuelven, Pues esos que ellas- se van y vuelven. Las niñas son los fantasmas. Claro. Está muerto en el Porque río los como la fantasmas, raya. es que creo que no son fantasmas, son los recuerdos de ellos que en el jugar del tiempo, pasado, presente, claro, cuando ella está relatando, por ejemplo, que Eusebio, que en ese momento él se enoja con ellos, que va a ir a pescar, que le dicen que no, yo no creo que sea Eusebio sí es un recuerdo, pero las niñas son dos fantasmas. Las niñas conviven con la madre. Y conviven con el lector, puesto que hay momentos en el que las niñas hacen cosas dentro de la habitación que no es producto de la imaginación de la madre. Es que para mí justamente las niñas son producto de la demencia de la madre. No, Bueno, porque esos son fantasmas. La demencia de la madre es el fantasma. Fíjame todavía el mundo de los vivos. en las dos niñas hay escenas en las que están dentro de la habitación peinándose Sí. y no está la madre. Y te lo está contando el narrador. No es creación de la madre, es creación del narrador. Bueno, disculpe, el final, las niñas entran a la casa, encuentran a una madre sonriente, ¿no? Una madre sonriente que le pone fuego a la casa, ¿no? Como ya se había vaticinado que la madre en algún momento iba a poner fuego en la casa. Entonces, esos dos niñas son fantasmas, lo que está ahí son dos fantasmas que ven a la madre sonreír, ¿no? Son los fantasmas los que ayudan a Enero y al otro ya. De todo lo que no entendí. Bueno, Y Rey, sí, a ver. ¿querés volver aquí o habéis vamos dejado a a mí ahora con lo de los Tampoco tenía fantasmas. fantasma en tu libro. Ya habéis dejado muchísimo más. Espera un segundo, no podemos hacer tertulia. Si vas a hablar, coge la palabra. Sí, sí. Me toca a mí. Vamos, me da, si seguís orden. Yo ya hablaré cuando me toque. Bueno, yo el ambiente de la isla lo conozco muy bien porque he tenido durante 15 años una casa en la isla. Cuando Marité habló de la delicadeza que tiene el señor que lleva a una de las niñas a comprar el vestido, no es delicadeza, es el temor a ir al continente. El isleño no quiere ir al continente, el isleño se mueve en el agua. Y hay muchos temas que están en esta novela que describen al isleño. El monte o la selva que se lo traga directamente a la gente, a los animales, están pendientes de dejarla ahí, a la selva, porque si no avanza. Las grandes tormentas que hace elevar el agua y mata también a sus animales, y la pesca cuando el agua está baja, que no tienen que comer. Y todo eso hace del isleño una personalidad muy especial, que cómo puede convivir con el alcohol, el sexo y la muerte. Esas tres cosas están pendientes en la isla. Y en este libro, a mí me gustó muchísimo. El personaje principal es el paisaje, el bochorno, el paisaje, la personalidad de esa gente. Es una narración, es una madeja que entrelaza olores, murmullos, griterías, alguna música, voces que dicen el desgarro de vivir, sonidos de furia, se mezcla el agua y el fuego. Hay un montón de temas en la novela para ver. Y están las niñas que son esos dos fantasmas que al final de la novela, después del accidente fatal de las muchachas,
es una crónica previa al final de la novela, que está entre el realismo y el espejismo. En esa isla de las aguas oscuras y los fuegos como lenguaje, que existe siempre. Un instante que es, además hay otro tema, los embarazos no deseados. No deseados y que está el tema de quién los puede solucionar. Que eso sucede mucho en muchas partes de Latinoamérica. Lo vimos mucho en una película mexicana de un sacerdote. El padre Amaro. El crimen del padre Amaro. El crimen del padre Amaro. Ahí se ve perfecto ese problema de un político que tenía en el medio de la selva un pequeño lugarcito para hacer los abortos. Y acá también se hace en cualquiera de los chozas o de los ranchitos, se hacen esos abortos. Porque insinúa que cuando esta gente está bebida, está borracha, se puede acostar con la madre, con la hermana, con una chica, nunca formar una familia. Pero el sexo es muy importante en el estado en que vienen de beber, de reunirse, de pescar. Bueno, las escenas que atraviesa Almada hablan de su compromiso y de su denuncia. Recuerdo que hay una crítica que un periodista le hizo a Almada y la compara con Onetti. Es dura como es duro Onetti, por ejemplo, en una novela que se llama donde se hacen los barcos, el astillero. El astillero. Ese es un libro muy duro de Onetti. Y el isleño es duro. No sabe vivir, o sea, él está en ese laberinto de arroyos y sin dinero. Es un hombre pobre. En el lenguaje lo tiene porque no está educado. En la isla hay muy pocas escuelas. Para ir a la escuela hay que trasladarse y hay que traer a las maestras del continente. Las maestras a veces no pueden ir. Y lo primero que hacen las maestras es darle de comer a los niños. El niño tiene que desayunar cuando llega a la lancha con su maestra. Después tiene que almorzar. O sea, ¿cuántas horas quedan de educación? 2 horas. El isleño no tiene educación y no le interesa tampoco, porque se dedica a cortar árboles, a cortar juncos, a llevar los frutos al puerto de frutos para venderlos. La educación es una cosa de más. Está de más, no le interesa. Algunos tienen la suerte de poder cambiar de vida, pero la gran mayoría no. Y eso está escrito cerca del 2000. Y si vas hoy a la isla es exactamente lo mismo. Yo le dije a un señor, a un isleño, escuche, ¿usted es el que me saca las naranjas? Sí, soy yo. Yo tengo necesidad de vitamina C, señora. ¿Cómo no se la voy a sacar? No se disculpó. Te la robaba. Claro, tenía 2 naranjas cerca del río. Sí. Él pasaba por ahí, se llevaba un carajo y se llenaba de naranjas. Me dejaba sin naranjas a mí, pero lo entendí, me lo dijo tan directo de la necesidad de la vitamina C y de que yo tenía esas naranjas, que encima estaba llena de naranjas, que estaba en su derecho. Bueno, está bien, pero déjeme alguna, por favor. Y él siguió, no me contestó. Hay que entenderlo. Y uno cuando vive en ese lugar se entera de cosas muy fuertes, muy fuertes. Yo fui catequista de una escuela de la isla y después vino otra catequista que pasó un asesinato duro porque encontraron al novio de la otra catequista atado con alambres y le habían cortado los genitales. ¿Por qué después la policía, la poca policía que hay en el delta, en las islas, averiguó por qué la catequista se había acostado con él? Este señor tenía familia. Entonces se ve que alguien de la familia del señor,
venganza. Una muerte anunciada. Estas cosas son las que pasan en la isla y van a seguir pasando porque la isla no interesa en votos. Sí, pero Es una opinión. es una opinión. Correcto. Hay un trozo del libro que es casi al final, que habla. Si más de uno fue engendrado y hasta parido allí mismo entre los sauces, los alisos, el espinillo, los lapachos, el fuego rosado, si fueron sus cunas el junco y la espadaña, nacidos y criados en la isla y bautizados por el río. Ese es el isleño. El hombre que vive en ese ambiente que por momentos es maravilloso porque realmente es un paraíso y por momentos es muy duro. A mí el libro me encantó. Muchas gracias, Menina. Cielo, por favor. Yo no sé qué voy a decir porque estoy agotada. ¿Estás agotada? Oye, no, es que a mí el libro me encantó. Me pareció una pintura maravillosa de las islas. Yo también conozco las islas del Delta. Y como pintura, me pareció una cosa tan normal. O sea, normal no en el sentido de determinismo, sino en el sentido de la relación y retrato entre las mujeres. La relación en los hombres, entre los hombres es así. La mujer es el objeto que puede llegar a usarse en cierto momento. Pero lo importante es cómo se establecen las secuencias dentro de la estructura de las islas. La sencillez, porque aunque el lenguaje parece complicado, la sensibilidad y la sencillez de las cosas es extremo. No es que usan términos soeces, hablan vulgarmente como se habla, no dicen ninguna cosa rara. Hay extrema ternura en las relaciones. La violencia contra aquel o el enfado, porque tiraron la raya de nuevo al río. Comida. Claro. Es lo elemental. Sí. Tienen razón. Y yo creo que lo más claro que se ve aquí es cómo de elemental es la vida, donde no hay más bellas clubes. Se vive el día a día. Me pareció fantástico. Me ha encantado la manera en que se percibe el espacio y el olor y el lugar. Yo había leído el libro anterior. El viento que arrasa. El viento que arrasa. El viento que arrasa. Que tiene el mismo tipo de características. No es el lenguaje tan complicado. Es más llano el lenguaje. Es más llano el lenguaje. Pero también se establecen las relaciones entre los hombres y las mujeres. Son las que se van a usar o no se van a usar. Las que se necesitan para seguir sobreviviendo en un lugar así. Se puede percibir el calor, se puede percibir el vapor, se percibe la humedad. ¿Cuántos escritores son capaces de contárnoslo con tan pocas palabras? Y decir, así es. Y se acabó. Me encantó realmente. Gracias. Pues a mí el libro me ha gustado menos que la autora. Ella sí me deja bastante asombrada con hablar. Me gusta mucho la poesía, ¿sabéis? Y ella tiene momentos muy poéticos. Sí, sí. Pero muy poéticos y profundos. Ella dice que para empezar a escribir un libro, pues tiene sus ideas, pero que a veces las cambia. Hace preguntas que no tienen respuesta, pero hace otras que sí. Y así escribe ella. A mí el episodio de la raya, es durísimo, porque además la sacan
pues la cuelgan por los ojos. Claro, ¿cómo se cuelgan? Sí, bueno, pues a mí me ha impresionado, yo la sabía con 100 kilos. No, no, pero es muy fuerte. Bueno, muy fuerte. La imagen es fuertísima. Y la gente que no se asombra, que es como algo natural, y luego le tira más mal. Bueno, también es interesante la complicidad de hombres que son íntimos amigos, que se ocupan el uno por el otro, negro, Eusebio, negro, verdaderamente, y además se ocupan del niño pequeño, que es hijo de Diana, y eso es una parte que a mí me ha gustado, me ha encantado, ¿no? Y luego también, pues el final verdaderamente, no, antes de eso quiero decir que el paso por el bosque es escalofrío, el monte, perdón. No, pues está bien, correcto. Es decir, que se les meten por los ojos las ramas, y las arañas que se hacen su nido en un árbol y de pronto hacen una tela fuerte, y todas se ponen encima y se transportan a otra parte del bosque. Eso es muy bonito y es poético. Además, creo que dice algo aquí. ¿Te importa que lo lea un momento? Caminan por el monte de noche, lo atraviesan al cantero. Todo está tan vivo ahí dentro y ellos ciegos. Los velas de las telarañas se les quedan en los pelos de la cara. El negro cuenta que una vuelta en el monte correntino vio unas arañas que viven en nidos en los árboles. Tejen unas telas gigantes de hilos fuertes y elásticos. Esa vuelta, dice, la vio trasladarse a una punta a otra del monte. Toda subida a la tela con una sombra mágica. Es muy bonito. Es una imagen preciosa. Y no sé, ya he dicho bastantes cosas y no quiero quitarle la palabra. Qué bonito. Ahora no quiero. No, a ver, el libro, lo empecé, como era pequeñito, me lo llevé a la playa. Lo leí en la playa y yo decía, ¿será que me está dando insolación? Pero sí, no entendía nada. O sea, no entendía nada. Dije, lo voy a dejar tranquilito para mirarlo en casa porque aquí veo que no hay manera. Cuando me enteré que teníamos la traducción tuya, lo miré y dije, bueno, pues esto hay que mirarlo tranquilamente, pero así todo me lo leí. Me ha gustado mucho el tema del fuego y del agua. Ella, pobre, y las fogatas que hace. ¿Por qué hace todo eso? Porque ha sido tan maltratada que la manera que tienes de rebelarse, en vez de salir a gritar, hace fuego. Hace fuego porque el fuego es muy fuerte y ahora vais a ver las posibilidades que yo tengo con el fuego. La relación que hay entre los dos hermanos. Cuando esa comida que hacen los dos juntos, que recuerdan que son muchos, pero que solo quedan ellos dos, que en esa cama habían muerto los padres, eso también me parece de una ternura y de una relación de los hermanos, pero vamos, que por ejemplo, os voy a decir solamente esto. Tilo, atrevido, le saca al negro el pucho. Al final el pucho es un puro no, o son cigarrillos. Hay veces que hablan de cigarrillos. Ella habla de cigarrillos. Muchos de cigarrillos. Pero cuando dice cigarrillos unas veces, dice el pucho de la boca en la mitad y le da una pitada. Supongo que será que se lo mete él, que le da una chupada. Cigarrillo pesado, chiquito, más chiquito. Una colilla. Claro, acá es mucho. Yo fumo puchos. Yo fumo puchos. Pero es que No, porque el pucho es un cigarrillo. Como claro. Para mí era habla de puchos y habla de cigarrillos. A ver, yo pensaba que eran dos cosas distintas porque hay veces que dice cigarrillos y hay otras veces que dice puchos. Son sinónimos. Bueno, al principio, cuando vi que había tantas cosas y que no entendía la mitad y todo esto, pensé, bueno, a ver qué hay de bueno, pues qué bien, unos amigos que tienen este planazo de irse a pescar. Me acordaba yo de novios de hace 60 años, cuando iba con mi suegro y mi marido a pescar al río. Y imagínate si sacas esto de 100 kilos y tal. Pero luego, cuando terminas el libro y ves lo que han hecho los dos amigos, no me extraña que el otro pobre se tire al río. Porque los dos se han fumado a la pobre Denia, la mujer de él, o sea, la madre del niño que llevan con ellos. O sea, es un horror todo lo que cuentan, todo lo que pasa. Y todavía me duele más que en el siglo XXII, ahora que sigan así.
en aquel sitio, porque es que lo que le dice la enfermera cuando le da, el momento que le lleva a la chica a abortar, cuando le dice la palabra esa que me parece que le has dicho tú, Mercedes, familia no, divertimento sí, pero familia no, como pasárselo bien, y que le dice, mejor que se cape usted, porque si lo que no quiere es tener hijos, por lo menos no dejará embarazada a más gente. Luego las niñas se veía venir también el tema, o sea, decís ahora que son fantasmas, ya me habéis dejado, pues ya eso ni entraba en mi cabeza. Es que los personajes van y vuelven. Sí, eso ya, porque cuentan lo que ha pasado y lo que va a pasar y lo de detrás y lo de delante. Pero, a ver, yo pensaba que las niñas eran reales y que se habían muerto en el camión. Bueno, claro, se murieron. Sí, claro, se murieron. Pero entonces, ¿por qué es que hay dos tiempos en la obra. Hay un tiempo en el que ella, Selva, utiliza el dice y otra en el que utiliza el dijo. Sí. Y esa es lo que te demuestra, lo que te hace que sea el pasado, lo que ocurrió y el presente. Sí, luego me ha gustado mucho lo que ha hecho porque todo lo que es el accidente, la fiesta y todo eso es cierto. Dijo. Ya, es real. Y luego lo otro es el final es lo ficticio. Lo que has dicho de acompañarle a comprar la ropa, el vestido a la niña. Y que es porque ir al continente no les gusta nada y entonces es como pues llevar un... Por eso. Entonces, a ver, pues un libro en una reunión literaria en español que me ha traído en inglés o en francés, en otro idioma. O sea, no le he sacado todo el jugo porque a pesar de todo el esfuerzo tuyo y que, como ves, lo he machacado porque lo tengo todo apuntadito, todo, lo he sacado del ordenador para irlo leyendo y mirando, pues hay muchas cosas que he seguido y esto, pero pues, ¿qué queréis que os diga? Poesía, pues una vida muy dura, terrible me parece. Pero dentro de esta mujer, pues el que haga, como has dicho tú al principio, me ha gustado mucho, no es un boom, es hacer ver que la mujer es válida. O sea, sacar a la mujer que es buena escritora, eso sí me ha gustado y eso me hace un poco entender esto y poderlo leer. Pero lo demás, pues sería que es infumable, podría decir. Pero me tenía unas ganas de venir a la reunión. Como yo, si ha dicho que es infumable, ahora nos vemos en la puerta. A ver, estaba encantada que habrán mandado leer este libro. Tiene que ser maravilloso para que lo vean. A ver, Jane. No tengo mucho más a decir porque vosotros habéis dicho mucho, pero lo que me interesa era que es un paisaje cerrado. Supongo que es el mundo en el micro, porque aquí hay todas las historias del mundo, amor, deseo, desesperación, violencia, traición y pérdida. Y por eso me gustó mucho en este pueblo. Porque la pequeña historia es universal. Sí. Pero parece al principio que es un... Y yo que me hice tanto problema por ella, digo, ¿cómo lo va a entender? Y ella me aclaró en un minuto todo el libro. Es increíble. Me llama también la atención que el lenguaje es lacónico y corto, pero todos los detalles son muy vivos. Por ejemplo, la imagen de las dos chicas preparando para salir, peinando su pelo, pintando sus uñas. Podemos verlas y como estuviéramos en la habitación. Y otra cosa que me ha gustado mucho, ejemplo del lenguaje de la autora. Dice de enero sentía un nudo en el estómago
que nunca iría después de la muerte de Eusebio. Sí, y pienso que este es muy triste y dice muchísimo en estas pocas palabras. Adiós, todo, gracias. Fenomenal. Qué esfuerzo y qué ejemplo. No lo encontraste en inglés. Yo quiero leerlo en inglés. Pero perdí, eso seguro que pierde muchísimo. Yo quiero saber cómo se traduce. Bueno, pues como muchas cosas se traducen que son una barbaridad. Yo digo no que hay se que puede. traducirlo al cómic. Es la misma pregunta que se hace ella. Dijo en un momento dado, creo que era de este libro, que dice, yo no soy traductora, pero debe ser muy difícil para una traductora. Traducir eso. Sin embargo, el libro de ella, el viento que arrasa, Ese es fácil. ese es fácil. Pero bueno, Fácil. Tienes la palabra. tengo la palabra. Pero me he muerto de calor. Me insolé leyéndolo. Ella no, eso no lo entendía. No, el viento que arrasa. El viento que arrasa. A ver, Cristina. Bueno, creo que es obvio que a mí me gustó ya con la presentación. No lo puedo ocultar. A mí me resulta una mujer, la escritora en sí me parece una mujer muy interesante, muy inteligente, y que tiene además un lenguaje. Me gustó mucho desde el primer momento porque no necesita ser barroca, no necesita contarnos en detalle si los zapatos eran azules, amarillos, no, con muy pocas cosas. Y esto alguien mencionó lo de la respiración, porque ella pone mucho énfasis evidentemente en la puntuación, que las comas, que el punto y la parte. Esto se nota y uno está como, ay, qué maravilla, aunque dice simplemente, dijo el negro. Y lo repite. Y después el tema de los varones. Esto es la trilogía de los varones, los libros de ella, ¿no? El viento que arrasa, el ladrillero y este. Y esa se mete en la cabeza de los hombres, aunque puede ser que se equivoque, pero es capaz de tomar el rol y ver esta feminista, pero ve sin embargo estos hombres que son de ese entorno, pero que presentan rasgos también, que no es solo la pura bestialidad, la pura fuerza, la pura violencia, porque eso de que acompaña a la ternura que pone Aguirre, o Aguirre cuidando a su hermano, ¿no? Y además está el tema del forastero, porque no nos olvidemos que enero, el negro y el no pertenecen a esta isla. Ellos van ahí a pescar. Y quienes se rebelan son, no me acuerdo el nombre del Aguirre y está el otro, no me acuerdo. En realidad se rebelan contra estos forasteros que van a dañar la naturaleza, que atacan al animal, que lo matan por matar con 3 tiros de una manera salvaje, lo quitan. Y aquí estos isleños protegen la naturaleza. Esta es forman parte y además la protegen. Claro. Esto es lo que reivindica, me parece a mí, Selva al Mar. Y esta cuestión de la masculinidad o de las masculinidades vista desde distintos puntos de vista. A mí me resulta una autora espléndida, y el libro me parece espléndido, y voy a seguir insistiendo, aunque a ti te dio una insolación. Porque les dan una paliza a los pobres. Con respecto a lo que tú decías, esto de que que parece que no, porque tú eras de Mendoza y esto es algo que, si yo fuera a Selva al Mar, que además tiene una librería electrónica para difundir la literatura de distintas partes de la Argentina, porque todos no los centremos en el lenguaje de Buenos Aires ni en la literatura de Buenos Aires, diría, es que hay muchas literaturas, hay muchos lenguajes en el país. Y en este caso es el de ella, de Entre Ríos, que ella lo reivindica. Y me parece bien, me parece que puede trascender, que es lo que están tratando de hacer muchas autoras latinoamericanas, ¿no? En trascender y conozcamos otras cosas, que no es el lenguaje de Cortázar,
no es el lenguaje de Borges, aunque se acerque a Borges en algunos temas con respecto sobre todo a la masculinidad. Pero me parece que vale la pena. Bueno, yo sigo hablando. Eloísa. Bueno, Espero que a mí me encanta. bueno. Yo, desde el primer momento, me tocó todos los sentidos. O sea, yo olía lodo, tenía calor, oía los pájaros del monte. A mí, yo estaba totalmente metida, ¿no? Me logró meter desde las primeras frases. Admiro muchísimo esta señora, que con una materia prima tan básica como las costumbres del lugar, nos haya transmitido tanto del ser humano, ¿no? Porque ellos son básicos, tienen una sociedad más primitiva, todo lo que quieran, pero al final es lo que ocurre en todas las sociedades. Me ha gustado mucho, pues que es un argumento que denota pues, que hay mucha violencia, que hay miseria, que hay frustración, que hay muerte que no tiene sentido, tanto la de la raya como la de las niñas, muertes antes de tiempo, inexplicable. Entonces, me gusta muchísimo que denuncien todo eso, pero que a pesar de todo están encantados de ser isleños y de vivir en la isla. Hay una frase que dice Aguirre, que la tengo por aquí, que dice: el diablo no habita la isla. El diablo, Aguirre lo sabe bien, tiene que cruzar el río para llegar hasta acá. Sí. Es decir, en toda esa aislados. sencillez, en toda esa pobreza, en todo eso, están felices y están orgullosos de ser así. No pueden vivir en Como otro que no lado. necesitan más. Y que la perversión, ¿de dónde viene? De fuera. Le viene de fuera. El diablo vive en otro lado. Son los Es que pecadores. su forma de vivir no es perversa. Claro. Para ellos no, no, está para la correcta. mujer es perversa. Para la mujer es terrible. Sí, la pero forma pero de para vivir. ellos no. Para ellos no. Pero para ellos, cuando dices ellos, ¿a qué te refieres? ¿Solo al género masculino? A ver, perdona, le dije terminemos. Y luego el ritmo me gusta mucho. Desde el principio es el thriller. O sea, es el desasosiego que te crea porque sabes que va a pasar algo y algo malo y quieres saber qué es lo que ocurre. En cuanto a la forma, me gusta mucho cómo ha utilizado mucho elemento poético. Sí. Entre otras cosas, otra cosa que me ha fascinado, no solo es lo que dice, sino los silencios. Ahí anda. Ahí te lo dejo, se lo jóvenes. O sea, completa tú el renglón, te deja como el espacio para que tú interactúes. Eso no es normal, eso no es tan habitual en la literatura. Pero sin embargo forma parte de la poesía Eloísa, ¿qué página contemporánea. tienes eso? ¿Qué De página? ahí viene la poesía. Es poesía contemporánea. página? Mira, esta es la 80, por ejemplo. Ella misma, Selva Almada, dice que mientras escribía esto, tenía en realidad todas las voces de los grandes poetas en Claro. no sabía. Claro. Está todo, este es un libro muy poético. Y se le nota, o sea, se le nota que está. Que es lo que como puntualizaba Blanca. la frase con esa puntuación y ese peso de por sí, que no necesita más palabras. No. Tiene dos palabras más. Por eso he dicho que me gusta más ella. Y el resto, pues, Escribe. suscribo con muchas de las otras cosas, ¿no? La mujer, pues la mujer evidentemente es un objeto que se utiliza, que te da pena, como a Aguirre le da pena a su... De ahí el consejo de la enfermera. Como le da pena al que sirve las cervezas, de estas niñas van por mal camino. Sí. Pero poco más, no servimos para nada. En lo que habéis dicho de lo bien que se sienten de ser así, dice, cuando ellos se mueran no quedará un solo Aguirre sobre la isla, que es como decir sobre el mundo. O sea, Claro. un orgullo de raza increíble. Está todo incluido ahí. O sea, con eso se acaban ellos, la hermana ayer no va a quedar. Aguirre la policía, ¿no?
No, necesitaban 3 disparos. Aguirre. Esto me parece horroroso. Necesitaban 3 disparos. Porque en la isla con uno ya matan. La primera raya mataron con un disparo. Y vino la televisión y todo, porque con uno ya bastaba. Le pareció un crimen. Perdón, nos faltan. Bueno, a mí el libro me ha gustado muchísimo, pero una barbaridad. Lo he dicho, no es exagerada andaluza. Es que te digo que lo he disfrutado muchísimo porque he tenido la fortuna de leerlo en voz alta para grabarlo y desde el primer momento me di cuenta de eso que vosotros habéis hablado, del tema de que es algo súper poético. No es poético en plan lo que está diciendo Begoña, no es una poesía de flores rosas y aroma azahar, no, es una poesía cruda, dura muchas veces, porque tiene que ver con lo que es contemporáneo, de lo que en estos momentos la poesía que está ganando muchos premios, o sea, la poesía que en estos momentos se está apreciando es la poesía que trae el lenguaje cotidiano, pero, y que trae los sentimientos cotidianos, la dureza, pero sin perder la música y el ritmo, que es lo que no perdemos aquí, y las imágenes sobre todo. O sea, aquí las palabras te tienen que evocar lugares y estados de ánimo y personajes y sentimientos, y este lenguaje lo hace de manera maravillosa, aunque no esté puesto en forma de estrofa, pero es realmente un poema enorme. Luego, a mí también me ha gustado mucho porque a mí me gusta viajar. Hace tiempo que no lo hago por las circunstancias de todo. Y qué manera, y cuando se viaja se puede viajar pues como un turista, ¿no? O sea, como un turista, quiero decir, a todo incluido, a llevar mi cultura al lugar donde voy. Pero a mí me gusta viajar para ir a las plazas de abasto, a los mercados, para irme a los lugares, a los bares de la gente que vive allí. Y de esta manera Selva Almada me ha proporcionado una cultura, una forma de vivir que yo sí iría a descubrir, la que me gustaría, ¿no? Y que antropológicamente me resulta muy interesante, ¿no? ¿Cómo son esas personas? ¿Qué tipos de valores tienen? ¿Qué es lo que vertebra su existencia? ¿Qué los mueve? Y también es interesante como aventura, como investigación, ¿no? A mí eso me ha gustado mucho. Luego es muy interesante también el tema de... porque ocurre, a mí me ocurre y ha ocurrido siempre en los pueblos. Ahora ya menos, porque con la globalización sentimos que somos menos localistas, pero siempre ese tipo de cosas que ocurrían en los pueblos, que tú estabas en fiestas y te venían forasteros y los chicos de tu pueblo pues se ponían en alerta para proteger a la manada de mujeres y que ninguna se fuese con un forastero, que no nos robaran lo que es nuestro. Y bueno, cuanto más aún si encima estamos hablando de las cosas de comer, que los tres que llegan son 3 domingueros. O sea, si os ponéis a pensar, es como el dominguero que se va de pesca y no tiene sentido del daño que hace, ni valora lo que ha pescado, no lo sabe, y utiliza unos métodos horribles. Es como exactamente, es como los cazadores furtivos, que no pescan, que no cazan por amor a la naturaleza, por el control de las especies o por tener un equilibrio, una sostenibilidad en la naturaleza, sino que lo hacen porque hoy es domingo, me voy con 3 amigos, me voy a tomar no sé cuántas cervezas y voy a meterle una raya.
y voy a matar una raya, no voy a dar aventura, luego esto yo lo cuento, o sea, voy a contar que si tiraba de ella, que si... y le pego 3 tiros, porque yo porque no entiendo lo que está bien o lo que está mal, lo que es un exceso. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y claro, bueno, hay mucho de testosterona en todo, tanto en el sentimiento de protección a lo nuestro, a la naturaleza, a la manada. Todo eso se hace desde el punto de vista del hombre, ¿no? Las mujeres no haríamos las cosas a lo mejor de esa manera, quizás haríamos como mi Nina. Oye, muchacho, tú eres el que te lleva las naranjas. No. Aquí te vamos a dar una paliza, te vamos a dar morado, dejas morado, para que tú comprendas que aquí no puedes venir. No es que eso no se hace, sino que aquí tú no puedes venir a cazar nuestras hayas, que son nuestras, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parece un documento bastante interesante. Y desde que leí el libro que escribió mi nena Santana, que lo ubicó en las islas del Paraná, yo tengo una curiosidad horrorosa por ir a ese lugar y ya cada vez... Es hermoso, es hermoso. Y que me lleven en barca de un lugar a otro. Pero esta mujer lo describe tan bien. Pero además, pero ojo, pero porque en las islas en realidad también hay casas muy caras. Claro, ya. Lujo, Yo sé que mi Nina no vivía en una cabaña. Pero yo estuve en una cabaña. Claro, estuve en una cabaña. Pero tú eres otra cosa, tú eres más salvaje. Bueno, una cosa de la que no vamos a... Disculpadme un segundo, que me ha quedado a mí una duda y una... Las arañas, horroroso. Las arañas son amigas, fritas están muy ricas. Vamos Vamos a ver, una cosa que me ha quedado a mí con una curiosidad, ¿esa portada a qué viene? No sé, yo la estaba mirando recién, ¿a qué viene? Es que no lo entiendo, no sé si es... ¿Eso qué es, una manta? Es una manta. La hermana. Claro, es la portada... O quiero ser ciego. No sé. ¿Qué es eso? Parece un hombre. ¿Qué es No, esto? Yo creo que es una mujer. Por las piernas. No sé, decía... No por las Está de piernas. cuidado. Que también entre Esconderse de lo entre que- los 3 varones, también hay rivalidades, porque hay la rivalidad de quién iba primero con... Hasta Eusebio se muere antes, dice, se ha muerto el primero. Con la madre de Tilo. No es tampoco... también tienes un matiz. Sí, pero las rivalidades entre mujeres son de otro tipo. No son te voy a partir la cara. Pero ellos también había rivalidad, pero se respetaba una jerarquía. Sí. Porque se va fulanito, no le decimos nada, aunque nos parezca mal. No lo peleaban. Luego me gusta también una cosa que dice Jane, lo ha dicho Jane, que aquí tú ves como cuando lees la Biblia o cuando lees la mitología, ¿no? Que encuentras que esos hombres son los hombres de siempre, los hombres de toda la vida, los que tuvimos y los que teníamos ayer, pero los que son los que tenemos hoy, ¿no? Esas son las cosas que ocurren. Y ¿qué os iba a contar? Espérate. ¿Algo de lo que dijo Jane? Sí. Era en relación con enero. Enero forma parte del grupo, pero luego son individuos también. Y enero siente algo que sienten todas las personas, ha sentido siempre, ¿no? Que es la envidia. Y es el Caín y Abel, es toda la historia otra vez, o sea, es lo que os digo, que son personajes que se repiten y que están ahí en esa microsociedad, están también todos ese tipo de personajes. Él siempre habla del padre de Tilo, que es Eusebio, ¿no? Con una especie de admiración, ¿no? Sí. Y resulta de que cuando hace que la chica aborte, luego él comenta, dice, una vez me arrepentí, que fue cuando Eusebio me dijo, soy padre, dice,
es la única vez que yo pudiera haber tomado la delantera. La delantera. Pero es que ese fue el que era La policía rivalidad. y había Dentro estado en del aquel grupo. otro pueblo. Exacto. Había estado en aquel otro pueblo y acuérdate que el policía que le cogió cariño Sí. y que estaba casado con una mucho más joven estaba arrepentido de que hubiera tenido un hijo porque ya no disfrutaba tanto, porque cuando ya la hija, la mujer ha tenido un hijo está más flojita. y Además, entonces ya ahí no la dice ese consulta. término que yo lo puse. Y le que- trae a sí. la hermana para A la que hermana. se quede con él. O sea, es que el trato de la Un mujer, término bastante yo para mí, fuerte, ¿verdad? esto es que la mujer no cuenta para nada, tapada totalmente. La mujer es cero a la izquierda. Es más uso de la mujer que de los animales, que tienen las animales y a los animales. Bueno, estamos haciendo multi. No, a ver qué. Esto está clarísimo. A mí no me ven. Las mujeres no les ven. Ahí en la isla la mujer no existe. El monte es más importante, los animales, las alimañas, todo es más importante que las mujeres. ¿Y cuántas veces pasa eso en todas las sociedades? Pero estamos ya en un camino. Pero que, no es, que lo que estamos leyendo es literatura, no utopía. Quiero decir que, a ver, sí, que a ti te gustaría leer algo que fuese esperanzador, quizás, ¿no? Pero sin embargo es un retrato bastante fidedigno de lo que ocurre. En muchas sociedades, las casas de blancas y todas las niñas que traen ahora y todos los que traen de los que vienen en las pateras y que luego sabemos con niñas de 14 y de 15 años que existe. Eso lo tenemos aquí, no vamos a decir que está allí. Claro. Eso es aquí, pero Claro. que te lo sigan contando lo mismo que hace 30 años Pero cuando es la estuviste tú realidad. de catequistas. Es la realidad. ¿Eh? La realidad, Begoña. Ya lo sé, pero te quiero decir que ella estuvo de catequista hace 30 años o 40 años y siguen igual en la isla. No le sigas agregando años, ¿eh? Pero, pero sigue igual, sigue igual. Begoña, tú sabes que hoy en día en sociedades como la nuestra hay gente que paga por estar con una chica que tenga la concha prietita. Sí. Hombre, muchos así. Bueno, O sea que aquí el mismo señor- tenemos el a señor, ese mismo también. príncipe de Hay Inglaterra, gente que es básica como... quería una chica de 12 años y Claro. la mamá pagó 12 millones de libras para que no le hagan el juicio. ¿Sí? Debe haber mucha gente, con niñas y con niños. Estoy de acuerdo con lo que dice Ana Eugenia, todo está en la Biblia. Claro. Todo, Todo. todo. No hay nada nuevo bajo No hay el sol. nada. Y las edades no cuentan. La mitología también. Porque Calígula era un tremendo degenerado. Entonces, no, la vida es la vida y no, para ese tipo de cosas no hay edades, no hay No, porque el ser humano sigue siendo básicamente lo mismo. Sí, pues nos deja sin respiración porque duele, duele una barbaridad. Ya, pero duele, pero es la realidad. Y además yo me quedé asombrada. Pero estamos hablando, por ejemplo, de ese hombre influyente que ha tenido todo tipo de oportunidades de educación, que fíjate lo que quería, ¿no? Porque el idioma es una gran traba. Entonces, me encanta. Sí, lo que pasa es que tiene el objetivo de mejorar y no el hedonismo de que todo alrededor sean placeres y yo me lo merezco. No, todo. eso no. Eso no, pero que tiene la educación de que hay que pagar, chicas. Hay que pagar. Ahora me decís lo que es. ¿Dónde dice que está? Es el tercer lunes El tercer lunes de cada mes. Voy a pedir la cuenta. ¿Cuánto le vas a pagar al chico? Yo mira, hoy le di 15 euros. Y me da un euro cada uno. No sabés qué libro. Ella lo leyó. Lo termina. Asqueroso. Un gran libro. Bueno, chicas, ¿me puedo despedir? ¿Les puedo decir adiós a todas? Chicas, por favor. Muchas gracias. Espera, déjame despedirme de todas hasta la próxima. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves en el San Cristóbal Cineforum, ¿cierto? Muy bien. Que levante la mano quién va al San Cristóbal al Cineforum. Yo, El Cineforum del
del jueves. En el San Cristóbal a las 6:30. ¿De Ahí quién? estaremos. Así que ¿De quién por es favor, esto? De Begoña. de Begoña. Bien, entonces, Te veo el eso, jueves. decirlo a las amigas y a todo el mundo que empezamos nuestro cineforum este jueves y que va a ser una película buenísima en el San Cristóbal a las 6:30 de la tarde. Que hay que inscribirse, que hay que mandarle a Marité. ¿Hay que escribirse? Sí, Ah, bueno, sí, mejor. Y después también